Bienvenidos a un episodio más de Actitudes que edifican, actitudes que destruyen. Gracias por acompañarnos a esta serie, donde estamos permitiendo que la palabra de Dios examine nuestras actitudes y transforme nuestro corazón. En esta ocasión hablaremos de un tema que tarde o temprano todos enfrentamos. ¿Qué es más importante, tener la razón o cuidar una relación? Muchas veces insistimos tanto en demostrar que estamos en lo correcto que terminamos lastimando a las personas que más amamos. Ganamos una discusión, pero perdemos la confianza. Defendemos nuestro punto de vista, pero debilitamos una amistad, un matrimonio, una familia o incluso debilitamos la unidad de la iglesia. Jesús nos enseñó que el amor, la humildad y la reconciliación tienen un valor mucho más grande que nuestro orgullo. No se trata de ignorar la verdad, sino de aprender a comunicarla con gracia, sabiduría y un corazón dispuesto a preservar la paz que Dios nos ha dado. Hoy reflexionaremos sobre cómo el orgullo, la terquedad y la necesidad de tener siempre la última palabra pueden convertirse en actitudes que destruyen. Pero también aprenderemos cómo Dios nos llama a ser personas que buscan la paz, personas que practican el perdón y valoran a las personas por encima de una discusión. Te invito a escuchar este episodio con un corazón dispuesto. Tal vez Dios quiera mostrarnos que en muchas ocasiones la mayor victoria no es ganar un argumento, sino conservar una relación para su gloria. Dispón tu corazón y deja que el Espíritu Santo te hable. Nuestro tercer tema de esta serie, cuando tener la razón vale más que la relación. Nuestro texto base es Filipenses 2, versículos 3 y 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vivimos en una época donde muchas personas prefieren ganar una discusión que conservar una relación. Como hablamos en el tema anterior que hablaba acerca del chisme, esto se da en todo lugar. Son cosas que afectan a todas las familias, que afectan a todas las iglesias. Cosas que afectan a los líderes o a sus colaboradores. Muchas relaciones no se rompen porque exista un problema grande, sino porque ninguna de las partes involucradas está dispuesta a ceder. Ninguna de las partes involucradas está dispuesta a dar un paso hacia atrás. El orgullo nos dice que tenemos la razón, pero la humildad dice que le agrada más a Dios. La necesidad de tener siempre la razón es una de las actitudes más destructivas porque coloca al ego por encima del amor. Coloca nuestro orgullo por encima de Dios. Y las relaciones sanas no se construyen sobre quién va a ganar una discusión, no se construyen sobre si tengo o no tengo la razón, sino se construye sobre corazones que reflejan la humildad de Cristo. Entonces la pregunta acá es, ¿estamos reflejando a Jesucristo? Porque el orgullo siempre quiere tener la última palabra. Es lo que acabamos de leer en Filipenses 2, 3 y 4. En este versículo, Pablo enseña que no debemos actuar por vanagloria ni por egoísmo.
La raíz de muchos conflictos es el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo no escucha. Este no reconoce errores, tampoco pide perdón, no acepta corrección de nadie. Siempre va a encontrar culpables, siempre va a encontrar a quien señalar. Por eso muchas veces las discusiones se vuelven eternas. Pero debemos preguntarnos, ¿estoy buscando resolver el problema o estoy buscando demostrar que tengo la razón? Muchas de las peleas familiares suelen nacer de la lucha del control. Esto es algo que también ya lo platicamos y vemos cómo la palabra viene y nos habla al respecto. En Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Este versículo nos está enseñando que muchos conflictos nacen cuando dos personas, dos ciudades, dos países quieren imponer su voluntad y quieren tener la razón. Esto ocurre muy seguido, es algo frecuente entre las familias, es algo frecuente entre hermanos, entre padres e hijos, entre suegras y nueras. Cada uno cree saber qué es lo mejor. Es algo frecuente en negocios, es algo frecuente en iglesias, en ministerios. Alguien siempre quiere tener la razón. Alguien siempre quiere salir ganando. Y cada uno cree saber qué es lo mejor. Y cuando dejamos que el orgullo gobierne, estamos permitiendo que el amor desaparezca, que la humildad se desvanezca. Y Dios no nos llamó a dominar a los demás, sino nos llamó a caminar en amor y respeto. Aunque los demás no tengan la razón, debemos de respetar y debemos caminar en humildad. Y Abraham nos da una lección sobre el valor de ceder a los demás. En Génesis 13, su versículo 8 y 9, nos habla acerca de cómo él le dice a Lot. En el versículo 8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham tenía prioridad. Tenía derecho a escoger primero. ¿Por qué? Era mayor, era líder, era quien había recibido la promesa directamente de Dios. Sin embargo, él decidió ceder a Lot, no porque él estuviera equivocado, no porque él fuera un hombre débil, sino porque él valoraba más la paz que sus propios derechos. Y a veces la madurez espiritual consiste en renunciar a un derecho para preservar una relación. La madurez espiritual consiste en renunciar a aquello que nosotros creemos que es nuestro. Y muchas veces, aunque tengamos la razón, tenemos que renunciar. ¿Para qué? Para que la paz perdure, para que la paz permanezca. Jesús es un ejemplo claro de renuncia. Él renunció a sus derechos. ¿Y por qué renunció él a eso? Por amor. Y en Filipenses se nos enseña esto. Aquí, en Filipenses 2, 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo tenía absoluta autoridad. Sin embargo, nos dio una lección de humildad. Él se humilló, sirvió, soportó injusticias y fue obediente hasta la muerte. Y este ejemplo que Él nos ha dado destruye esa idea de que la grandeza consiste en imponerme. Y aquí la pregunta no es quién tiene la razón. La pregunta es cómo respondería Cristo ante esta situación. ¿Qué haría Cristo si Él estuviera en mi lugar? Cristo nos dio una lección de sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Y Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este versículo nos enseña que la sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna y misericordiosa. Por lo tanto, la sabiduría de Dios produce paz. Y si yo reflejo que es Dios el que vive en mí, yo voy a estar en paz. Pero la sabiduría humana, esta va a generar competencia, porque esta nace del orgullo. Pero la sabiduría del cielo va a generar reconciliación entre las personas. Y una persona llena del Espíritu de Dios no va a alimentar conflictos innecesarios, no va a querer tener la razón. Es tan peligroso que nosotros querramos tener la razón en todo. Debemos de centrarnos en lo que la palabra nos enseña. Hay muchos peligros cuando hay muchas ofensas acumuladas. Efesios 4:26 al 27 dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y muchas personas hoy día llevan años acumulando resentimiento, cuando la palabra dice que podemos enojarnos, pero dice que no tenemos que pecar. No tiene que pasar el día sin haber resuelto el problema. Cada discusión que mantenemos va a revivir heridas del pasado. Va a traer cosas del pasado al presente que solo nos van a amargar la vida. Cada desacuerdo que tengamos con otra persona se va a convertir en una lista de errores. Y esto el enemigo lo va a utilizar para mantenernos alejados de Dios. Lo va a utilizar para mantener divididas a las familias, divididos a los amigos, divididas a las iglesias. No podemos resolver conflictos mientras seguimos cargando ofensas del pasado. Debemos de dejar el pasado donde está, atrás, y seguir hacia un futuro mejor. Debemos de seguir dejando esas cargas pasadas allá donde corresponden, no en nuestro presente, porque en el presente
solo nos dañan. Ustedes han escuchado del método del hielo, cómo este destruye relaciones. También se le conoce como la ley del silencio. Y hay una actitud tan mala que muchos la toman como algo normal. Y en los conflictos, muchas personas consideran normal hacer esto. Pero esto lastima. ¿Y en qué consiste? En dejar de hablar a otra persona. Es una forma de castigo, hacerla sentir culpable o presionarla para que esta persona ceda, en lugar de conversar. Levantamos un muro de silencio. No se responde, se ignora. Si el otro pasa, no lo miro. Si el otro me mira, dirijo la mirada para otro lado. Y se espera que esa persona pida perdón, aunque no tenga ninguna responsabilidad o no la tenga toda. Y este comportamiento no refleja humildad. Este comportamiento solo refleja orgullo y lo lejos que estamos del Señor cuando lo estamos aplicando. Es una manera de decir: tú no tienes la razón, no hablaré contigo hasta que hagas lo que yo quiero. El silencio deja de ser un tiempo para reflexionar y se convierte en un arma para controlar o herir a la otra persona. Todos cometemos errores. Todos. Y la Biblia nos enseña un camino diferente. Es lo que acabamos de leer en Efesios. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos enojamos y pasamos toda la vida enojados, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Es como que querramos que el otro se muera, pero nosotros nos tomamos el veneno. Y lo que la palabra nos está enseñando en Efesios significa que Dios no quiere que alimentemos el odio, que alimentemos el enojo, ni que prolonguemos los conflictos. No es necesario. No siempre será posible resolver un problema. Eso es obvio. No siempre podemos solucionar las cosas en un segundo, en un minuto. Claro, no se puede. No todo se puede resolver de la noche a la mañana. Pero sí debemos tener la disposición de buscar el diálogo, la reconciliación y la paz, en lugar de usar ese método del silencio para castigar a otros. Si tú necesitas un tiempo para calmarte antes de hablar, está bien, tómalo, pero hazlo con amor y comunícalo. Ahorita no puedo hablar, estoy molesto. Necesito un momento para ordenar mis pensamientos, pero quiero que hablemos y resolvamos esto. Eso es muy diferente a desaparecer emocionalmente para hacer sufrir a la otra persona. Y muchas veces la otra persona no sabe que cometió un error, ni siquiera se dio cuenta. Y nosotros como seguidores de Cristo estamos llamados a resolver conflictos con humildad, con amor, con verdad. Porque una relación sana no la vamos a construir ganando batallas de orgullo. La vamos a construir aprendiendo a perdonar, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. La vamos a construir aprendiendo a escuchar, tal como Cristo nos escuchó. La vamos a construir reconciliándonos, así como Cristo se reconcilió con nosotros. El perdón es muy poderoso. El perdón gana batallas.
El perdón tiene la victoria en una discusión. En Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si la Biblia nos llama a perdonarnos, a soportarnos, ¿por qué no lo hacemos? Dios no nos llamó únicamente a tolerarnos, nos llamó a perdonar. Perdonar no significa, voy a probar todo lo que esta persona está haciendo mal. No, perdonar significa renunciar al deseo de cobrar la deuda. Y no estamos hablando de una deuda económica. Estamos hablando de algo que produjo una palabra hiriente, algo que produjo una actitud nociva. Hay personas que necesitan ganar discusiones para sentirse felices y Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a ganar a nuestros hermanos. Dios nos llama a ganar a las ovejas para Cristo. Pero cuando el orgullo entra en nosotros o entra en la iglesia, todo empieza a destruirse. Y Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Las divisiones en los ministerios muchas veces no nacen de doctrina. Y seguimos hablando de orgullo. Nacen de orgullo. Personas que no aceptan otra opinión más que la suya, que se sienten indispensables. Algo que yo les digo siempre es, nadie es indispensable en la vida de nadie. Al único que necesitamos es a Jesucristo en nuestra vida, a Dios en nuestra vida. No, a nosotros nos pueden cambiar por alguien más. Muchas personas se ofenden cuando no se hace lo que ellos quieren, pero tenemos que recordar que la obra pertenece a Dios. No pertenece a una persona, pertenece a Dios. Y la unidad en la iglesia es más importante que nuestro protagonismo. La unidad en el lugar es más importante de quién gana la batalla. Quiero compartirles algo que Dios ha trabajado mucho en mi vida. Muchas veces como líderes tenemos responsabilidades que a veces van más allá de lo que nosotros podemos. Pero quiero compartirles esto porque muchas veces me sentía abrumada. Cada vez que vamos a iniciar un proyecto en el ministerio, ya sea una serie de enseñanzas, una actividad, cualquier proyecto, una nueva visión para el ministerio, mi costumbre es pasar cierto tiempo orando. Y le pido al Señor que sea Él quien dirija cada detalle. Y si es algo que a mí se me ocurrió y Él no lo aprueba, que lo quite de mi mente. Si no viene de Él, que lo quite. Y que afirme lo que sí proviene de su voluntad. ¿Por qué? Porque no quiero hacer las cosas porque a mí se me ocurran, sino porque creo que el ministerio le pertenece a Él. Y en ocasiones, después de haber orado semanas, meses, de pasar largas madrugadas orando, muchas veces ayunando, y ya cuando tengo una dirección clara, alguien se acerca, ya cuando estamos llevando a cabo el proyecto, alguien se acerca y me dice, eso no es así, cámbielo. ¿Con qué intención?
con la intención de que se haga su voluntad. Que el proyecto se cambie para que se haga a su manera. Al principio esto a mí me molestaba tanto, me irritaba. Y yo decía, Señor, ¿por qué esto me enoja? Y me costaba mucho entenderlo. Y si ponía límites o explicaba por qué seguíamos con el mismo plan, las personas se enojaban. Pero si yo explicaba que era Dios el que me había mostrado que se hiciera de esa manera, las personas pensaban que era porque todo tenía que hacerse como yo quería, que todo tenía que hacerse a mi manera. Pero con el tiempo entendí que escuchar a otros no significaba ceder y hacer su voluntad, porque como líderes, como miembros de una congregación, debemos saber escuchar los consejos de los demás, evaluarlos con humildad y estar dispuestos a cambiar si Dios nos muestra que lo hagamos. Si Dios nos dice, estás equivocado, pues lo cambiamos. Pero también tenemos que tener la convicción de mantenernos firmes cuando ya hemos buscado la dirección de Dios. Y si Dios ha puesto paz en nuestro corazón, sigamos. Yo no puedo cambiar una decisión que he puesto en las manos del Señor simplemente para evitar que alguien se moleste o para complacer un capricho de alguien más. Si lo hiciera, yo dejaría de ser guiada por Dios para comenzar a ser guiada por la presión de las personas que quieren que se haga a su voluntad, porque su orgullo no les permite que alguien lo esté haciendo antes que ellos. Y eso no significa que siempre yo tenga la razón. Significa que mi compromiso es permanecer con un corazón enseñable delante de Dios, de guardar mi corazón. Y si Él usa a alguien para corregirme, lo voy a recibir con humildad. Pero si después de orar, de escuchar y discernir, sigo convencida de que la dirección que Dios me dio, debo de obedecerla, lo voy a hacer, porque tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hay algo, el orgullo también puede entrar en la iglesia cuando dejamos de buscar la voluntad de Dios, cuando comenzamos a defender nuestra propia voluntad. Y ya no importa si se glorifica a Dios o no. ¿Por qué? Porque quiero hacer mi voluntad y no es eso lo que el Señor quiere. Entonces, la Biblia nos está exhortando en Romanos 12:16 que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que ser sabios en la opinión de Dios. Entonces, yo dejé de irritarme por estas cosas, porque entendí que si yo ya lo había orado, yo ya se lo había puesto por semanas a Dios y en último momento alguien venía y quería cambiar el plan, entonces no. ¿Por qué? Porque yo ya tomé una decisión basada en lo que creo que el Señor me dijo. Entonces mi oración es que nunca caigamos en ese error, que tanto quienes lideramos como quienes servimos tengamos un corazón humilde y enseñable, que podamos escuchar, pero que también tengamos la valentía para obedecer la voz de Dios cuando Él ya nos ha dicho, hazlo así. Porque en la obra del Señor no se trata de quién lo hace más bonito, a quién se le ocurre una idea a última hora, cuando el plan de Dios es otro. Porque en la obra de Dios se trata de que prevalezca su voluntad y no la nuestra. ¿Por qué? Porque el amor va a renunciar a la necesidad de ganar y el amor de Dios es el que va a ganar siempre. Hacer la voluntad de Dios es lo que va a ir delante de nosotros siempre. En Corintios, 1 Corintios 13, 4, 5 dice, el amor es sufrido, es benigno,
El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Aquí nosotros vemos cómo el amor que Dios ha puesto en nosotros no va a buscar lo suyo, no se va a irritar, no va a guardar rencor. Entonces, cuando alguien viene y le quiere corregir, le quiere decir que se haga a su manera y no a la manera de Dios, usted no se va a frustrar por eso, no se va a enojar por eso, porque usted ya sabe quién tiene la razón. Usted ya sabe a quién usted tiene que escuchar. Porque si usted ya está en oración, usted sabe escuchar la voz de Dios. Y el orgullo nos va a decir cómo gano esta batalla, cómo hago que me haga caso. Pero el amor nos va a decir cómo edificamos esto, cómo construimos esto sin peleas. Las relaciones en las familias, en las iglesias, en los trabajos, van a florecer cuando esté Dios al centro. Y Cristo nos llama a ser pacificadores. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Jesús no dijo bienaventurados los que siempre tienen la razón. Él dijo bienaventurados los pacificadores. Y un pacificador escucha, perdona, reconcilia y busca soluciones. Y nosotros como cristianos debemos decidir si queremos ser generadores de conflictos o constructores de paz. ¿Queremos tener siempre la razón? Muchas relaciones han muerto. ¿Por qué? Porque alguien decidió defender su orgullo en lugar de proteger el amor. Y Dios nos hace una pregunta. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién tenía la razón? ¿Quién reflejó el carácter de Cristo? ¿El que ganó la discusión? ¿El que ganó la batalla? Porque al final del día, tener la razón no siempre significa haber actuado correctamente. Pero caminar en humildad siempre va a honrar a Dios. Y a eso es a lo que Él nos llama, a que seamos humildes. Hagámonos una pregunta sincera. ¿Qué estoy tratando de ganar? ¿Una discusión o el corazón de la otra persona? Tener la razón no siempre significa actuar de la manera correcta. Muchas relaciones se han roto porque alguien prefirió alimentar su orgullo antes que extender la gracia, antes que escuchar con humildad o dar el primer paso hacia la reconciliación. Pero las personas maduras espiritualmente entienden que el amor vale más que el orgullo y que la paz vale más que la última palabra. ¿Qué significa esto? ¿Significa renunciar a la verdad? No, no significa eso. Eso no significa renunciar a la verdad ni aceptar el error, sino significa aprender a expresar la verdad con amor, con respeto y con sabiduría. Jesús nunca comprometió la verdad, pero siempre trató a las personas con misericordia y con compasión. Ese es el ejemplo que estamos llamados a seguir. Que hoy decidamos ser personas que construyen puentes en lugar de levantar muros. Personas que buscan reconciliarse antes que vencer. Que prefieran conservar una relación, un trabajo, un ministerio antes que alimentar su orgullo.
Recordemos que al final las personas no siempre recordarán quién tenía la razón, pero sí van a recordar cómo las hicimos sentir y si reflejamos el carácter de Cristo en medio de esas diferencias. Que Dios nos conceda un corazón humilde, una mente dispuesta a escuchar y una boca llena de palabras sabias que edifiquen. Porque cuando Cristo gobierna nuestro corazón, dejamos de luchar por querer tener la razón siempre y comenzamos a luchar por amar como Él nos amó primero. Oremos. Padre amado, reconocemos que muchas veces nuestro orgullo habla más fuerte que el amor. Perdónanos, Señor, por todas esas peleas innecesarias, por la dureza de nuestro corazón y por muchas veces querer imponer nuestra voluntad. Padre amado, enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a ser humildes, a escuchar antes de hablar. Enséñanos a pedir perdón. Enséñanos a valorar lo que tenemos. Enséñanos a valorar lo que tú nos has dado. Señor, quita de nosotros toda soberbia y forma en nosotros el carácter de Cristo. Señor, haznos pacificadores. Que en nuestro hogar seamos pacificadores. Que en nuestra familia seamos pacificadores. Que en nuestra iglesia podamos ser pacificadores. Quita, Señor, el orgullo de nuestra vida. Quita de nosotros el deseo de querer tener siempre la razón. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde y ayúdanos, Padre, a reflejar quién vive en nosotros. Que podamos reflejarte a ti, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú nos enseñas día a día y tienes misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en tu nombre lo pedimos todo. Amén y amén. El Señor te bendiga. Nos escuchamos en el siguiente episodio.